Bueno, estoy iniciando la grabación de la asesoría. Y estamos en la semana número 9 de la materia de seminario en automatización y control. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de investigación, los cuales son los que nos van a ayudar a recolectar la información para posteriormente analizarla, como en cualquier otra investigación. Recuerden que estos temas se vieron en investigación y en ciencia y tecnología. Algunos alumnos que están ahorita realizando su tesis han preguntado sobre el manejo de Word, ¿verdad? Recuerden que ustedes llevan una materia en donde se ven las aplicaciones como Word para justificar, para colocar títulos, contenidos, etcétera. Es muy importante que en las instrucciones revisemos lo que se nos pide. Eviten preguntar a otras personas qué es lo que hay que hacer, sino más bien revisar, y si tenemos duda, pues preguntar, ¿verdad? Mandar un correo, o un mensaje dirigido hacia mí para que ustedes se expliquen cuál es su duda, que sea muy, muy concreta, ¿verdad? Que sea muy específica, que sea clara, para poder apoyarles en algo, ¿verdad? Porque vimos la aplicación del protocolo, en el cual me pide ciertas características del documento, como por ejemplo la paginación del contenido, y cerca del 50% no lo está haciendo. También cada actividad que entreguemos, después del protocolo, es solamente ir anexando. Y también ahí he observado que lo ven como una tarea más. Es decir, si yo en la actividad pasada hice el planteamiento del problema y ahora voy a hacer el marco teórico, el planteamiento del problema lo quito o hago otro documento. Y eso pues no es nada bueno, porque al final van a tener que juntar todo. Entonces no le veo yo mucho caso, porque si ya lo tengo en un documento, ese documento debería de ir actualizándolo solamente, no creando más documentos, porque eso al final les puede perjudicar en que se me olvide poner alguna parte, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y también, sobre todo, hay trabajos que son muy buenos para trabajarlos como tesis en el supuesto caso que quieran realizar tesis. Hay trabajos muy buenos, y y si no los organizo adecuadamente los archivos al momento de hacer la tesis, me va a costar más trabajo, ¿verdad? Porque voy a tener que reorganizar todo. Entonces, por eso es muy importante que vayamos actualizando lo que tenemos y no separándolo, ¿verdad? En diferentes archivos, porque va a llegar un momento en que ya no sabemos en dónde están las cosas. Otra observación que les hago es: revisen el protocolo. No podemos cambiar, o no deberíamos de cambiar el orden. Algunos cambian el orden, les cambian las palabras, en lugar de decir marco teórico y conceptual, nada más dice marco teórico. En lugar de decir hipótesis, dice hipótesis de trabajo. En lugar de decir, por ejemplo, planteamiento del problema, le ponen problemática. Y, o sea, no sé de dónde sacan esos títulos, siendo que ya habíamos establecido que tenemos que seguir el orden que nos demarca el protocolo, ¿verdad? No guiarnos en otras cosas. A lo mejor yo quiero pensar que los que cambian los títulos es porque bajan un trabajo que ya fue realizado por alguien,
¿verdad? Porque sí ha sucedido. O sea, por ejemplo, en la hipótesis, pues alguien por ahí colocó una hipótesis de una investigación que ya se hizo. O sea, en lugar de crear la mía propia, pues me la copié. Y eso, para empezar, es un delito, ¿verdad? Aunque no lo queramos ver así. Yo creo que todos ustedes saben por las noticias, pues la magistrada que se encuentra ahorita en investigación, ¿no? Por plagiar. Entonces, aunque parezca así como que no pasa nada, pues en realidad sí pudiera pasar, ¿verdad? O sea, es un delito y las instituciones académicas pues están obligadas a investigar al respecto. Entonces, ¿para qué nos metemos en problemas, verdad? Yo pienso que lo que yo estoy haciendo, mi investigación, buena o mala, si yo la hago, tal como me piden que la haga, un servidor no les puede decir que están mal, ¿verdad? Porque es lo que ustedes creen que se debería de hacer, es la opinión y la investigación se trata de ver si funciona realmente. Algunos desarrollaron hipótesis muy buenas con variables, ¿verdad? Se nota la relación entre una variable y otra. Otros, en lugar de poner la hipótesis, pusieron el objetivo de la investigación y eso no es una hipótesis. Otros pusieron una hipótesis muy buena, pero no tiene nada que ver con el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando revisamos trabajos de otros, ¿verdad? Porque si bien podemos basarnos en otros trabajos, en el caso de la hipótesis no puede ser así. No puedo copiármela de otro lado porque, una, porque es ilegal y otra porque a lo mejor no tiene nada que ver con la investigación mía y va a llegar un momento en que se pierden, porque yo ya estuve trabajando cuando estaba estudiando en mi tesis y créanme que cuando uno deja de investigar, se pierde, ya no sabe dónde quedó y entonces hay que revisar todo otra vez. Eh, la investigación es uno de los trabajos que no la podemos abandonar por un rato. Tenemos que estar constantemente revisando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos que nos van a ayudar a recabar información. Y estos instrumentos, pues, deben de estar apegados a las variables que yo quiero medir. Voy a compartir el escritorio. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Bueno, primero vamos a ver, pues, a qué nos referimos con instrumentos de investigación. Y estos son herramientas, pero también pueden ser métodos que se utilizan para recolectar datos en un estudio de investigación. Es decir, que son las técnicas o medios utilizados para obtener la información que se necesita para responder a las preguntas de investigación. Los instrumentos pueden variar dependiendo del tipo de investigación y de las preguntas. Allí, si recuerdan, hace ya varias semanas, yo les aconsejé dar lectura al libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, y ahí nos habla sobre los tipos de investigación que hay, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de investigación, es son los instrumentos que yo puedo aplicar, porque no es de que yo voy a aplicar todos o yo voy a aplicar nada más algunos, a lo mejor no tiene nada que ver con mi tipo de investigación. O sea, no se trata así como que un volado a ver cuál, ¿verdad?
Tengo que analizar lo que quiero, la problemática y la hipótesis, porque estos instrumentos de lo que se trata, como dice aquí, es obtener información para responder a las preguntas de investigación. Si mi hipótesis dice que, no sé, automatizando cierto proceso va a ayudar a mejorar el rendimiento, bueno, entonces yo tengo que medir el rendimiento, tengo que medir también la implementación del sistema, el control o lo que haya propuesto. Los más comunes, porque hay varios, está los cuestionarios, y estos son una serie de preguntas diseñadas para recopilar información sobre las actitudes, sobre opiniones, sobre creencias y comportamientos de los individuos. Hay investigaciones que se basan en las actitudes. Por ejemplo, si mi investigación es implementar algún método, algún proceso para mejorar el rendimiento, para administrarlo, gestionarlo, controlarlo, etcétera, pues tal vez requiera conocer las actitudes de las personas, las opiniones, las creencias. Eso es algo que a veces cuesta trabajo medirlo, ¿verdad? Porque tal vez una persona me dice que tiene la actitud del 100%. Por ejemplo, yo cuando doy a los de primero, a los de primer cuatrimestre, les digo, les pregunto por qué eligieron la carrera, ¿verdad? Y qué están dispuestos a hacer. Y todos tienen la mejor actitud, pero conforme vamos avanzando en los cuatrimestres, pues algunos se dan cuenta que realmente no tenían la actitud, ¿verdad? Porque ya no están los que deberían de estar. Acá en el plantel, por ejemplo, creo que habían entrado cerca de 22, 24 y pues ahorita ya algunos se han rezagado, otros todavía van, por ejemplo, en este cuatrimestre en el que están, que es el octavo, pues deberían de estar todos. Sin embargo, hay unos que pues se quedaron en el camino, ¿verdad? O sea, todavía están en la carrera, pero no van en el octavo. Y hay otros que definitivamente ya no están. Y alrededor de 8 quedan, más o menos. Entonces, el resto, ¿qué pasaría con ellos? O sea, la actitud, no responden correos, a veces no responden ni las llamadas, ¿verdad? De hecho, hay algunos que ya ni volvieron por su documentación. Y las entrevistas son conversaciones estructuradas o semiestructuradas. Estas conversaciones son entre el investigador y los participantes, aunque también puede ser uno, ¿verdad? Un participante, para obtener información sobre sus experiencias. Entonces, en el cuestionario voy a recopilar información sobre actitudes, opiniones, acá también, pero en el cuestionario es de forma escrita o electrónica también. En las entrevistas no, yo tengo que estar escuchando a la persona y tomando apuntes. Es decir, el entrevistado me responde y yo escribo. En los cuestionarios no, en los cuestionarios las personas escriben, porque encuestar, por ejemplo, a 100 sería mucho tiempo para mí estar escribiendo, ¿no? Otro de los instrumentos de investigación es la observación. La observación, son de los más utilizados y esta técnica implica observar y registrar el comportamiento de las personas o de los eventos en un entorno específico. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre cierto proceso en una empresa, entonces tal vez me convenga la observación
Yo quiero ver cómo se hace el proceso para identificar algún evento, ¿verdad? O para plantearme ciertas dudas. Este, por ejemplo, si estoy observando el proceso de producción de un producto, pues ahí tal vez yo me pregunte, bueno, ¿y qué pasa si se va la luz? ¿Y qué pasa si la línea de producción se detiene? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si una persona llega a operar una máquina y desconoce de la máquina? O sea, todas esas preguntas para posteriormente entrevistar al encargado y ver cómo le hacen para esas situaciones. Hay otra que son las pruebas psicológicas. Sin embargo, las pruebas psicológicas están encaminadas a identificar o medir características psicológicas como inteligencia, personalidad o habilidades cognitivas. Estas no se aplican a nuestra investigación, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de controlar o de automatizar algo. Y eso no tiene relación con la inteligencia. O sea, si estuviéramos hablando de que el aprendizaje de las personas en la universidad, este, o bien la forma en que piensan o que aprenden, bueno, allí tal vez entrarían, pero aquí no, ¿verdad? En nuestra investigación no. Sin embargo, ahí está como instrumento porque existen muchos, ¿verdad? Y también el análisis de documentos. Esta técnica implica revisar y analizar documentos relevantes. Aquí entran, por ejemplo, informes, registros, transcripciones, también libros u otras investigaciones, reportes de la empresa, tal vez para yo identificar cómo le hacen para cierto proceso. Tal vez yo le pueda pedir un reporte o cómo lo llenan, un formato, ¿verdad? A qué se refiere, ciertos datos, etcétera. Entonces, en conclusión, los instrumentos de investigación son las herramientas o métodos utilizados para recopilar datos en un estudio de investigación y puede variar según el tipo de investigación y las preguntas que se quieran responder. Vamos a ver ahora lo que es el cuestionario. ¿Alguien le quiere dar lectura a esta diapositiva? Yo lo leo, profe. Sí, adelante. Un cuestionario es un instrumento de investigación que consta de una serie de preguntas diseñadas para recopilar información sobre las actitudes, opiniones, creencias y comportamientos de los individuos. Los cuestionarios pueden ser administrados en papel o en línea y pueden ser autoadministrados o administrados por un entrevistador. Los cuestionarios pueden ser estructurados o no estructurados. Los cuestionarios estructurados tienen preguntas cerradas que ofrecen opciones de respuesta específicas, mientras que los cuestionarios no estructurados tienen preguntas abiertas que permiten a los participantes responder libremente. Los cuestionarios son una herramienta de investigación común en muchas disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología, la medicina, la educación y el marketing. Se utilizan para estudiar una variedad de temas como la salud, la educación, el comportamiento del consumidor, la satisfacción laboral y la opinión pública. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, aquí como comentó Miguel Ángel, ¿verdad? Hay varios tipos o tienen dos divisiones, ¿verdad? Los cuestionarios. Dependiendo de qué es lo que yo quiera obtener, es que voy a utilizar uno u otro. Los cuestionarios generalmente se utilizan para preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas es, por ejemplo, preguntarle al encuestado qué opina sobre cierto proceso.
Y las cerradas es cuando le preguntamos si considera que ese proceso hay capacitación y le ponemos una escala. Por ejemplo, si hay capacitación que está en desacuerdo o que está de acuerdo o que más o menos o que desconoce, ¿verdad? Es decir, le damos opciones para que él elija. Muchas veces eso se aplica para que no se salga del contexto, ¿verdad? Porque luego, si son puras preguntas abiertas, el encuestado empieza a hablar de otras cosas y se desvía del tema. Y luego, cuando ya lo llenó el cuestionario, lo revisamos y nos damos cuenta que se desvió y luego tenemos que aplicar otra vez. Entonces, allí tenemos que analizar cuál es el más conveniente. Aquí, como dice, tiene muchas disciplinas. Aunque las principales son psicología, sociología, medicina, educación, marketing, eso no quiere decir que no se pueda aplicar a algún proceso, ¿verdad? O sea, se aplica a cualquiera. Estos son los más utilizados. Y bueno, el cuestionario tiene una ventaja y es que pueden recopilar datos de una gran cantidad de participantes de manera rápida y eficiente. Sin embargo, también puede tener algunas limitaciones, como la posibilidad de que los participantes no respondan con sinceridad o que las preguntas no reflejen completamente la complejidad de los temas. ¿Sí? O sea, todos los instrumentos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y esta es una de ellas, ¿no? Del cuestionario. Entregamos, por ejemplo, no sé, 100 cuestionarios. Cuando los recogemos, tal vez alguien no respondió nada. Y si le ponemos una escala, pues a lo mejor alguien contestó a todo que sí, ¿verdad? Por eso luego hay cuestionarios que tienen preguntas trampa. Por ejemplo, hacen una pregunta en relación de, ¿está de acuerdo en que el proceso X debería de ser manejado por el gerente? Y alguien pone sí, ¿verdad? O sea, agarra nada más así contestando como sea. Y luego se le hace otra pregunta más adelante, muy similar. O sea, primero preguntamos, ¿considera que el proceso X sea manejado por el gerente? Y luego le preguntamos, ¿considera que el gerente debería de manejar el proceso X? Entonces, y le cambiamos la respuesta. Si primero era que sí, ahora le ponemos que primero sea que no. Y si no la lee el encuestado, pues va a ponerle a todo la primera opción, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta si respondió adecuadamente o no. Bueno, en relación a las entrevistas, ¿alguien más que quiera leer esta diapositiva? Yo, Yo profesor, la yo leo, leo. profe. Bueno, que lea mi compañera. Ok, Viviana la lee y la otra la lee. No me apareció quién más quería leer. Primero, Viviana, adelante. Las entrevistas son una técnica de investigación en la que el investigador realiza preguntas a los participantes para obtener información sobre sus experiencias, conocimientos o percepciones. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Las entrevistas estructuradas implican preguntas específicas que formulan de manera consistente a todos los participantes. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas y se registran las respuestas. Las entrevistas semiestructuradas implican un conjunto de preguntas generales, pero permiten que el entrevistador realice preguntas adicionales y siga pistas interesantes.
Las entrevistas no estructuradas permiten que el investigador explore temas o ideas a fondo sin un conjunto de preguntas predefinido. Muy bien, gracias Viviana. Bueno, aquí existen 3 tipos. Las entrevistas es la mejor manera de obtener información sobre algo que yo desconozco, o sea, yo entrevistador, porque le hago una pregunta al entrevistado y tal vez yo desconocía esa parte, entonces a partir de su respuesta le hago otras preguntas. Eso ahí cae en la semiestructurada, ¿verdad? La estructurada es cuando yo tengo ya las preguntas específicas y no me salgo de ahí. Y también las entrevistas no estructuradas también me permiten eso. Por ejemplo, si yo le pregunto sobre, imagínense que yo formulé 10 preguntas y la primera pregunta es en relación a un proceso y le digo, usted conoce el procedimiento, el proceso para el proceso X, ¿no? Lo conoce paso a paso, quién es el encargado. Y luego la siguiente pregunta a lo mejor es en relación al mismo proceso y le digo, ¿considera que dicho proceso está bien definido, se capacita al personal, etcétera? Y así hago las demás preguntas en relación a la primera. ¿Y qué pasa si la primera me dice, no, yo no lo conozco? Entonces ya no tiene caso preguntarle las demás. Entonces, en una entrevista estructurada, si la primera me responde que no, ya no tiene caso seguir con las demás. Entonces, allí es muy difícil que en una entrevista, pues no nos salgamos con otras preguntas, ¿verdad? O sea, yo me llevo a lo mejor 20 preguntas, pero me surgió una duda en alguna respuesta que dijo y puedo extender un poco más. Por eso las entrevistas son mejor que las encuestas, siempre y cuando sean pocas personas, ¿verdad? Porque si son muchas, me voy a perder. Y personas me van a responder una cosa y otras me van a responder tal vez lo contrario. Entonces, ¿qué anoto? ¿Verdad? ¿Cuál respuesta anoto? Si vamos a hacer entrevistas en una investigación, siempre es conveniente hacerlo, por ejemplo, si es de forma electrónica, a través de videollamada, si es de manera presencial, grabar la entrevista, nunca enviarle una encuesta y decir que es una entrevista, que luego a veces se confunden esos términos. Las encuestas es un cuestionario. Son preguntas con respuestas abiertas o cerradas y ese es por escrito. La entrevista no. La entrevista no es por escrito. Es a través de una videollamada o a través de manera presencial y grabo la entrevista. Bueno, en este sentido, las entrevistas pueden ser realizadas en persona, por teléfono, por medios electrónicos, como videoconferencia. Y una ventaja de las entrevistas es que permite al investigador obtener información detallada, ¿verdad?, sobre los participantes y explorar temas en profundidad. Puede ser 1, 2, 3, pero no pueden ser muchos, ¿verdad? No pueden ser, por ejemplo, 10 entrevistados porque me pierdo. También las entrevistas pueden ser costosas y pueden consumir mucho tiempo en comparación a los cuestionarios. ¿Por qué pueden ser costosas? Bueno, porque a lo mejor necesito una cámara, a lo mejor necesito acceso a internet o tengo que pagar alguien que grabe, etcétera, ¿verdad? A lo mejor trasladarme hasta cierto lugar y eso también consume tiempo. Sin embargo, las entrevistas son una herramienta de investigación muy común en muchas disciplinas, como la psicología, sociología, antropología. En, en muchas disciplinas son indispensables, ¿verdad? Para conocer creencias
también posiciones del entrevistado, la postura que tiene. Bueno, aquí tenemos la observación, que es otro de los instrumentos. Allí no escuché, bueno, más bien no alcancé a ver quién quería responder ahorita. Si gusta leerla, esta diapositiva. Sí, yo, profesor. Adelante. Observación. La observación es una técnica de investigación que implica observar y registrar el comportamiento de las personas o eventos en un entorno específico. La observación se utiliza para obtener datos sobre el comportamiento humano o las características del entorno que no pueden ser obtenidos a través de otros métodos de investigación, como los cuestionarios o las entrevistas. Existen dos tipos principales de observación. Observación participante. En este tipo de observación, el investigador se involucra activamente en la actividad que se está observando, lo que le permite obtener una comprensión más detallada y precisa del comportamiento. Observación no participante. En ese tipo de observación, el investigador observa el comportamiento sin participar activamente en la actividad. Esto puede ser útil para obtener una visión más objetiva del comportamiento y evitar influir en los resultados. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bueno, aquí tenemos dos tipos, ¿verdad?, de observación. En la observación, aparte de ver, tenemos que registrar, ¿verdad?, lo que estoy observando, lo que yo interpreto de lo que observo. Y bueno, en este instrumento, algunos le llaman técnica de recogida de datos, otros le llaman herramientas, otros instrumentos. Sin embargo, es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, la observación se puede realizar en un entorno natural o en un laboratorio. En el entorno natural, el investigador observa el comportamiento de un ambiente real, por ejemplo, en una escuela, una empresa o un hogar. Y en el del laboratorio, allí controlamos las variables y observamos el comportamiento en un ambiente controlado. Y bueno, se utilizan muchas áreas para estudiar una variedad de temas como el comportamiento humano, la comunicación, la interacción. Es muy difícil hacer una observación en un ambiente eh, a distancia a través de una cámara, ¿verdad? De que estemos observando una cámara porque se nos pierde por ahí detalles o se nos pierden características. Entonces, cuando es en el entorno natural, físicamente tengo que estar ahí. Y de la misma manera el laboratorio físicamente debo de estar ahí. Esta sí, no es muy conveniente hacerlo en línea, ¿verdad? O a través de medios electrónicos, como los demás instrumentos. Bueno, no vemos la de pruebas psicológicas porque no tiene relación con los temas o con el tema más bien de la materia, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los análisis de documentos. ¿En qué consiste? Bueno, esta es una técnica de investigación e implica revisar implica la revisión y análisis de documentos relevantes. Aquí pueden ser informes, registros, transcripciones. Las transcripciones son las notas, ¿verdad? Diarios, publicaciones, cualquier medio que pueda proporcionar información. Entonces entran también los libros, entran los blogs y el análisis de documentos puede ser utilizado para muchos propósitos, como estudiar la historia de un tema, la evolución de políticas o leyes, para todo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el análisis de documentos, por ejemplo, el análisis de políticas, el análisis de registros financieros, análisis de publicaciones científicas, dependiendo de cuál sea el tema que estoy investigando.
Y bueno, el análisis puede ser una técnica de investigación muy valiosa, ya que permite a los investigadores obtener datos que de otra manera serían difíciles de obtener. Sin embargo, el análisis de documentos también puede ser un proceso laborioso. Esta es una de las desventajas que tiene, ¿verdad? Laborioso no significa difícil, significa que tengo que invertir tiempo y esfuerzo, ¿verdad? A veces laborioso lo relacionamos con difícil, o a veces también lo que es complejo lo relacionamos con difícil. Sin embargo, lo laborioso implica esfuerzo, tiempo, y si no lo organizamos adecuadamente, pues allí sí se nos va a convertir en algo difícil. El análisis de documentos es lo que hicieron, por ejemplo, en los antecedentes, en el marco teórico, pero también existen otros medios en los cuales podemos buscar, por ejemplo, blogs para poder apoyarnos en qué preguntas realizar para el cuestionario, para la entrevista, ¿verdad? Y eh, requiere de habilidades de análisis de datos y comprensión del contexto para interpretar los datos correctamente. Entonces necesitamos ciertas habilidades, ¿verdad? No solamente leer, sino analizar y comprender el contexto. Muchas veces confundimos el análisis de los documentos con buscar, ¿verdad? Una búsqueda en Internet y son cosas diferentes. El análisis requiere más tiempo, requiere comprenderlo. Y en la búsqueda, pues no se trata de que lo que encontré primero lo copio y lo pego, ¿verdad? Porque tenemos que comprender. A veces, hay términos que se utilizan para ciertas áreas y eso no significa que sean lo mismo. Por ejemplo, en tecnologías de información, desarrollo significa una cosa y en industrial significa otra, o el diseño, ¿verdad? El diseño de algo, y se interpreta como una cosa y en otras disciplinas se interpreta de otra manera. En unas significa hacer, en otras significa bosquejar, en otras significa modelar, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando revisamos información. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a los instrumentos que hablamos? Que son los principales, ¿verdad? Los más utilizados. Profesor, entonces, ¿las encuestas no aplican para hacer instrumentos? Son cuestionarios, son los cuestionarios. Ah, ok, perfecto. Sí. No nos vayamos con lo que, a ver, ¿y qué será lo más fácil? Porque recordemos que lo que se pretende es medir las variables. Entonces, allí ustedes, bueno, en la revisión, en la retroalimentación, yo les puse su hipótesis, si estaba bien o le faltaban, ¿verdad? Pero cuando ustedes se pongan a hacer los instrumentos, o cuando los empiecen a analizar más bien, ¿qué preguntas harían? Porque no los vamos a hacer, ¿verdad? No los vamos a aplicar. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué preguntas le haría yo en un cuestionario? Y si me voy a la hipótesis y digo, es que no sé qué preguntar, bueno, eso significa que la hipótesis no la planteé bien, ¿verdad? No establecí las variables. Por ejemplo, si yo tengo una hipótesis donde digo que en las calificaciones de los alumnos,
tienen una relación directa con el tiempo que le dedican al estudio de la materia, entonces ahí yo tendría que preguntar sobre calificaciones y sobre el tiempo de dedicación a la materia o la dedicación al estudio. O sea, tendrían que ser preguntas relacionadas con eso. Si yo le pregunto de otras cosas, que si le gusta X deporte, que si le gusta, o sea, bueno, pues ya no estoy midiendo ni calificaciones ni tiempo. Y eso es lo que yo debería de preguntar para saber y encontrar una relación, ¿verdad? Por eso es muy importante que la hipótesis tenga eh, al menos dos variables. De hecho, cuando yo estudiaba la maestría, el maestro que me daba a mí era un maestro, bueno, es un doctor él en educación y ha hecho miles de, bueno, no miles, ¿verdad? Pero sí muchas investigaciones, muchas, este, en relación a la educación. Y él decía que una hipótesis al menos debería de tener dos variables, dice al menos. Dice, pero cuando ya eres experto, tiene hasta 5 variables una hipótesis. Entonces nos decía a nosotros, ustedes por lo menos incluyan dos, por lo menos. Dice, porque cuesta trabajo ponerle más variables. Obviamente implica más esfuerzo, más trabajo, más encuestas, cuestionarios, entrevistas, etcétera. Tengo más variables que medir. Dice, pero por lo menos dos. Bueno, por ahí alguien entregó una hipótesis que tiene 5 variables y son variables muy difíciles de medir. Entonces yo dije, ah, caray, o sea, o el alumno es muy bueno o se la copió de internet, ¿verdad? Porque la hipótesis está grandísima. Y bueno, pues resulta que alguien se la copió de internet, ¿verdad? Y en el planteamiento del problema, pues no tiene relación. Es como si estuviéramos haciendo una hipótesis donde el ejemplo que les menciono, imagínense que estoy haciendo una investigación de entre que las calificaciones tienen una relación directa con el tiempo de estudio que se le dedica y mi hipótesis habla sobre los deportes que practica el alumno, sobre las conferencias a las que asiste y así como que, y eso que tiene que ver con el tiempo o con las calificaciones, o sea, como que no hay relación. Y por eso dije, ah, caray, o sea, pues no tiene relación. Si el alumno lo hubiera hecho, eh, un alumno puede hacerla con 5 variables, ¿verdad? Y eso implica que sabe mucho al respecto de investigaciones. Pero si no tiene relación con el problema, pues entonces ya no cuadra, ¿verdad? O sea, como que pues está muy bien tu hipótesis, pero no tiene nada que ver con tu investigación. Entonces eso significa que nomás copiaste y pegaste y ni siquiera sabes qué dice, ¿verdad? Este, entonces no podemos hacer eso, ¿verdad? Aquí en la materia yo sé que no pasa nada, o sea, pero imagínense que están en la tesis. Si ustedes hacen eso, aparte de que les digo es un plagio, van a tener que volver a hacer todo otra vez, o sea, vamos a tener que plantear otra vez la hipótesis y otra vez los instrumentos de investigación y entonces en lugar de ahorrarme tiempo por copiarme, resulta que voy a tener que hacerlo otra vez, ¿no? Así como la magistrada, o sea, dicen, le quitan el título, me preguntaba un alumno, oiga, profe, ¿y qué pasa si le quitan el título a la magistrada? Le digo, no, pues tiene que volver a hacer su tesis, o sea, lo que no hizo, vamos a suponer que se lo copió por ahorrarse tiempo, pues ese tiempo que lo hizo, ahorrado, entre comillas,
pues lo va a tener que volver, ahora sí, ¿verdad? Nada más que ahora sí van a estar así como que más observadores, ¿no? Los sinodales y también quien le revisa la tesis, digo, van a estar más al pendiente y eso implica más trabajo, más esfuerzo, más recursos y pues obviamente cuando hablamos de recursos hablamos de dinero, ¿verdad? Hay universidades que venden el título, o sea, dicen, no, pues pagas una capacitación o pagas esto, pagas lo otro. Y hay alumnos que dicen, me conviene más eso porque pago una certificación que me lleva 6 meses, por ejemplo, y me titulo. En cambio, si hacemos tesis, me lleva más tiempo. Hace, ¿qué fue? El 28 de febrero, presentó tesis una alumna de administración. Le llevó un año hacer la tesis. Y bueno, ella tenía otras formas de titularse, pero ella decidió hacer la tesis porque ella quería saber lo que se siente hacer una tesis. Ya cuando ya iba como a la mitad, ahora sí que le dijo la maestra, pues ya no te puedes regresar, ¿verdad? Ya no te puedes decir, no, no, ya no quiero. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero es una satisfacción, ¿verdad? De que sabes hacer una investigación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario de esto que vimos. No hay dudas, todo bien claro. Bueno, en la plataforma, en esta semana 9 tenemos la evidencia, la actividad número 8, que es la elaboración del instrumento de investigación. Vamos a ver las instrucciones para que no haya duda. Aquí es muy importante que cualquier duda que tengamos lo hubiéramos aclarado, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, casi siempre recibo correos de dudas los sábados, como eso de la 1:30 por ahí. Y les recuerdo que los sábados, pues yo estoy en asesoría, entonces no voy a poder contestarles dudas, ¿verdad? Estoy desde las 9:30 hasta las 4, todas seguidas las asesorías. Y aquí en estas actividades, a pesar de que las leemos y que se graba la asesoría, los que no entran a la asesoría, los que no se pueden conectar por la razón que sea, tampoco revisan la grabación porque entregan algo que no se pide, ¿verdad? Entregan temas que no se piden o me extraña mucho porque luego aquí les digo, miren, esto es así. Por ejemplo, me dice, voy a enlistar los datos que se deben reunir. Bueno, hay quienes no los enlistan. ¿Qué es enlistar? Bueno, algo así como aquí. O sea, esta es una lista, ¿sí? Las viñetas representan una lista de cosas relacionadas entre sí. Entonces yo voy a enlistar los datos que se deben de reunir. ¿Cuáles datos? Bueno, de las variables de las hipótesis. Aquí el problema es de que si mi hipótesis está mal redactada, pues debería de redactar otra y poner las variables. Siempre es importante identificar las variables. Y dice, diseña el instrumento acorde a la propuesta. ¿A cuál propuesta? Bueno, a la que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo dije que iba a ser el prototipo, iba a ser una máquina, iba a ser un sistema para controlar X cosa. Bueno, entonces el instrumento debe estar de acuerdo a esa propuesta, pero que me permita medir las variables de la hipótesis. Y volvemos a lo mismo, si mi hipótesis no tiene relación con el problema,
pues entonces voy a tener que hacer otra vez la hipótesis, ¿verdad? Si no, mis instrumentos pues no van a concordar. Recuerden que no voy a borrar lo que ya estaba. Lo que ya hice, todo debe de estar junto. Ahorita voy a abrir el protocolo. Dice, acompaña el instrumento de la teoría necesaria para fundamentarlo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Yo voy a aplicar una encuesta o una entrevista y observación, por ejemplo. Bueno, ¿por qué una entrevista? Bueno, aquí es donde yo voy a acompañar con teoría. Bueno, porque según Roberto Hernández Sampieri dice que una entrevista es aplicable para este tipo de investigaciones y como mi investigación es de ese tipo, entonces considero que me va a ayudar a recabar la información que necesito para medir las variables. Y ahí voy a fundamentarlo, ¿verdad? No es así como que si yo pongo que una entrevista y no pongo la teoría para fundamentarlo, entonces significa que nomás la elegí pues la más fácil, ¿no? O ¿para qué me la complico? Un volado y a ver cuál. O sea, yo puedo aplicar una, dos, tres, puedo aplicar varios instrumentos, no necesariamente uno. Aun cuando aquí diga el instrumento, porque luego, es que ahí decía el instrumento, o sea, es uno de los que vimos. No, pueden ser dos, pueden ser tres, por eso es importante fundamentarlo. También vamos a agregar la bibliografía adicional si fue necesario consultarla. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, bueno, en esta actividad lo que vamos a hacer es enlistar los datos que queremos reunir, diseñar el instrumento y acompañar el instrumento de la teoría necesaria. Les comentaba de acá del protocolo, cuando vimos lo del protocolo. ¿Dónde está? Profe, yo tengo Sí, una pregunta. sí. En lo que es el diseño del instrumento, en un instrumento de observación, lo que vamos a hacer es ya los datos, los resultados, ¿o cómo? No. Bueno, déjenme le abro otra vez aquí la actividad. Mire, es lo que le expliqué hace un momento. En esta actividad, lo que dice es de que yo voy a enlistar los datos que se deben de reunir. O sea, yo primero necesito saber qué datos quiero recopilar. Por ejemplo, ahorita yo mencionaba, mi investigación se trata de ver que hay una relación entre las calificaciones y el tipo de aprendizaje o el tiempo más bien que dedica un alumno a una determinada materia. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo debo de reunir? Pues el tiempo que le dedica, o sea, el tiempo de estudio, si practico los ejercicios, si doy lectura, si hago algún instrumento como un mapa mental o algo así para entender los temas, las calificaciones que tengo, qué pienso yo de las calificaciones, porque para algunos el 10, sacar 10 es sacar, o sea, es lo máximo. Pero si saco un 9, no, pues ya estoy mal. Y para otros, pues sacar 7, dicen, no, pues bien contentos, ¿no? Para otros no, para otros sacar 7 oye, casi repruebo.
¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo quiero entenderlas. Quiero entender para ti qué es una buena calificación, qué es una mala calificación, cómo te sientes cuando obtienes una mala calificación, qué pasa eh, con tu familia, con tus amigos, cuando sacas buena calificación o sacas mala. O sea, esos datos que yo quiero reunir, o sea, sentimientos, creencias, etcétera. Y con base en eso, yo voy a decir, bueno, ¿cuál instrumento debería de utilizar para recabar esta información? Ah, pues una entrevista, una encuesta, observación o las tres, ¿verdad? Entonces ahí yo ya diseño el instrumento y si vamos a suponer que puse los tres, entonces yo debería de decir, ¿por qué elegí el cuestionario? Bueno, pues porque fulanito dice que el cuestionario es lo ideal para este tipo de investigación que estoy haciendo. Y, la observación es para este otro tipo, para identificar esto otro y así. Pero yo no, aquí en esta tarea yo no voy a hacer, no voy a aplicar el instrumento. ¿Sí? Aquí no. O sea, que voy a hacer, no sé, 100 encuestas. Bueno, yo no las voy a aplicar. Aquí en esta tarea no me dice que yo las aplique y que analice los resultados y que qué interpreto de ellos. Aquí no, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Algo, pero bueno, lo que mi duda es que aquí dice diseña el instrumento. Entonces, si nosotros escogimos una encuesta, ¿vamos a diseñar las preguntas? Sí, ¿O sí, sí? Y, sí. y en la observación también solo vamos a poner el diseño de la observación. ¿Qué es lo que quiere observar? O sea, en Sí, la observación, sin resultados. Ajá. o sea, en la observación recuerde que es observación y registro. ¿Y qué va a registrar? ¿Qué es lo que quiere registrar? Entonces ahí en el registro usted va, no sé, va a anotar a lo mejor tiempos, a lo mejor va a anotar fechas o va a anotar procedimientos, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiera registrar? Pero por Ah, ya ejemplo, entendí, profe. Sí, 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 o ya sea, entendí. Muchas gracias. sí. Entonces, volviendo acá al protocolo que les mencionaba, que les digo, no lo eliminen, ¿verdad? No sé por qué muchos lo eliminaron. O sea, los puntos del protocolo, o sea, esto lo voy a copiar en Word. O sea, esto que hicimos, que ya lo hicieron varios, no todos, ¿verdad? Porque algunos, pues a pesar de que ahí dice las características, por ejemplo, aquí lo copio así, ¿no? Bueno, no lo copia muy bien, que digamos. Bueno, las viñetas no las voy a copiar, no las debería de copiar. Allí, lo que voy a hacer es, bueno, borró aquí unas letras. Pero lo que yo tengo que hacer es respetar este formato. O sea, incluso hubo quienes pusieron esto, ¿verdad? Esto no se pone, esto no es parte del índice. O sea, aquí me dice, yo debo de poner una portada y la portada debe contener un logotipo de la empresa, texto con el nombre de la empresa, título de la propuesta. Algunos pusieron el nombre logotipo de la escuela, no el de la empresa. Otros pusieron los dos, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues por si no es uno, pues es el otro. Aquí claramente dice el logotipo de la empresa. En ningún momento dice
de la escuela, ni nada de eso. Es más, ni siquiera dice nombre del profesor, y el índice. Ahora, ¿qué es el índice? Pues es el contenido que voy a tener, o sea, aquí yo tendría que poner índice. ¿Y qué debería de tener el índice? Pues todo esto. Y un índice tiene paginación, ¿verdad? Es decir, que si yo le pongo aquí en el índice planteamiento del problema, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí debería de tener el número de página donde se encuentra el planteamiento del problema. Lo que puedo notar es que muchos no saben usar Word y ya vimos cómo se usa Word en una de las materias, ¿verdad? Se los comento porque hoy estábamos hablando de eso y el compañero que da la materia dice, pues es que eso lo vemos, no sé por qué el alumno no sabe hacerlo, entonces ¿cómo pasó la materia? Pues a lo mejor alguien le pasó las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, el índice me lo puede crear Word, la portada, por ejemplo, insertar. Aquí me aparece portada. Yo puedo aquí colocar la portada que mejor se me adecue, ¿verdad? O la que más me guste, en otras palabras. Y vienen varios formatos o diseños. Por ejemplo, a lo mejor que tiene una imagen y la imagen solamente le cambio el logo de la empresa, etcétera. Y también puedo insertar el contenido. Pero para el contenido, por ejemplo, el planteamiento del problema, yo voy a colocar títulos. Aquí en inicio, por ejemplo, le pongo título 1, y puedo ir colocando más títulos, ¿no? Por ejemplo, lo voy a agregar así, sin ningún orden. Por ejemplo, pongo metodología y puedo ponerle que esto también es un título 1. Ya cuando yo tenga todo esto, le pongo, por ejemplo, aquí, recuerden que voy a seleccionar el formato. Aquí me dice en Arial 12 con espaciado 1.5. Entonces yo le pongo aquí Arial y 12 y el espaciado 1.5 y pues todas las letras en color negro, todos en color negro. Para que se identifique como un título le puedo poner negritas, por ejemplo. ¿Sí? Pero por alguna razón alguien le puso otro tipo de letra, le puso colores y ahí no dice nada de colores ni tipo de letra. O sea, aquí claramente dice Arial 12 con espaciado de 1.5. Y luego dice, y se llenará conforme se desarrollen los temas en las siguientes semanas. O sea, esto yo lo voy a ir rellenando. Aquí no dice, vas a entregar el marco teórico, borra todo lo demás o hazte un archivo nuevo y solamente entrega el marco teórico. Ahí no dice eso, ¿verdad? Aquí dice claramente, se llenará conforme se desarrollen los temas en las siguientes semanas. Y también lo vimos en su momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tarea anterior que hablaba sobre las hipótesis, pues alguien nomás puso hipótesis y marco teórico y conceptual y se acabó. O sea, todo lo que había hecho de justificación, objetivos, no está. No está. Entonces, les va a costar más trabajo al final juntar todo, porque les aseguro que se van a equivocar, ¿verdad? En el orden, en algo se van a equivocar porque ya me perdí con tantos archivos que tengo, ya no sé ni cuál es el bueno. Algunos pusieron, por ejemplo, los antecedentes, los pusieron después del planteamiento del problema,
Otros pusieron la justificación primero. Otros en lugar de índice le pusieron contenido, por ejemplo. Otros le pusieron nomás marco teórico, le quitaron el conceptual. Algunos no le pusieron, por ejemplo, esto. Nomás pusieron marco teórico y conceptual y se agarraron escribiendo, pero no dice teorías principales, principales conceptos. Y el estado del arte, como ya lo habíamos entregado, pues lo borraron. Entonces se va a convertir en un monstruo, ¿verdad? Si le quito, le pongo y ya no voy a saber ni dónde quedó qué. Muy importante eso. O sea, aquí voy a ir rellenando todo. Entonces, si yo ya tengo esto, cuando yo pongo los títulos, aquí puedo insertar como un índice, ¿verdad? Puedo yo colocar índices, incluso puedo poner las referencias que tengo acá, referencias para el formato APA. Algunos siguen entregando nombre del libro, nombre del autor, nombre de la editorial, y eso ya no, o sea, eso no es el formato APA. Esa tarea está mal elaborada porque habíamos usado las fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica no tiene nada que ver con el formato APA. La ficha bibliográfica es solamente una información para mí, o sea, para el estudiante, para saber de dónde saqué la información, no para entregarla en el proyecto de investigación, ¿verdad? Ahí estamos cometiendo ese error. Entonces, aquí en las referencias, por ejemplo, voy a quitar del índice, lo voy a poner aquí. Voy a poner la tabla de contenido y yo elijo cuál es la que me gusta más. ¿Qué tabla de contenido me gusta más? Este estilo. Yo elijo cuál, ¿verdad? Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí ¿no? Voy a poner este. Entonces aquí ya tengo la tabla de contenido. Nada más que no se llama contenido, ¿verdad? ¿Qué dice cómo se llama el protocolo? Dice que se llama índice y todo debe de estar en Arial y 12. Ahí se me borró ahí y 12. Y debe de estar en espaciado 1.5. Sí, entonces aquí ya tengo el índice. Le puedo poner negritas, en color negro. Lo puedo centrar si quiero, ¿verdad? Entonces, cuando yo le agregue cosas aquí, por ejemplo, voy a cambiar este título, lo voy a poner en otra hoja. Cuando yo haga esto, va en esta hoja y va a ir en otra. Por ejemplo, es nada más un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que así va a ir. Cuando yo le pongo aquí todo el rollo que me piden y le pongo acá también, todo lo que me está pidiendo las tareas, me vengo acá al índice o al contenido, ¿verdad? Mover esto. Y si se fijan, aquí me sigue diciendo que están en la página 1, siendo que ya las moví. Entonces, lo único que tengo que hacer es actualizar la tabla. Y dice, Word está actualizando la tabla de contenido. Seleccione una de las opciones. Actualizar solo los números de página. Actualizar toda la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí le doy a actualizar toda la tabla.
y se fijan que me cambió aquí el tipo de letra y todo. Entonces, hay que tener cuidado que no se me mueva. 12 y espaciado 1.5. Entonces, siempre que yo actualice la tabla, lo debo de hacer al final, que ya agregué todo y que ya hice mi tarea, ya casi estoy por entregarla. Bueno, en ese momento actualizo la tabla para que se actualice las páginas, ¿verdad? Que se me actualicen las páginas. ¿Sí? Y así. Entonces, si se fijan, dice que la página número 1 está el planteamiento del problema. La página número 1, si se fijan, como yo le agregué una portada, esta no es la página número 1. Como yo le agregué un contenido, esta tampoco es la página número 1. La número 1 empieza después del contenido. Eso me lo hace automáticamente Word. Si yo lo hiciera manual, es decir, que no le pongo el contenido de Word, sino que yo lo escribo, ¿verdad? Le escribo así y le pongo índice y le pongo planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Y le pongo metodología. Y le pongo así puros puntitos y le digo que está en la página 2 y el otro le digo puros puntitos y está en la página 1. Cuando yo le vaya agregando y se vaya moviendo, voy a tener que actualizar todo manualmente. En cambio, acá Word me lo hace automático cuando le doy actualizar tabla. ¿Sí? Esto, les digo, lo ven en una materia, no recuerdo cómo se llama la materia, pero por ejemplo a los de San Luis de la Paz les dio el profesor Edgar Ramsés, creo que se llama herramientas informáticas, si no mal recuerdo, la materia. Entonces ahí lo vieron Word, Excel, PowerPoint, incluso hicieron correspondencia de datos. Y les digo porque yo antes daba la materia, ¿verdad? Pero a mi compañero Edgar le han dado últimamente esas materias porque a mí me dan más las de tecnologías. Entonces, si lo ven, que se me haya olvidado cómo se hace o no me acuerdo, bueno, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero sí lo ven. Entonces vamos a usar las herramientas de Word, para que se nos haga más fácil, o a menos que alguien diga, no, pues yo lo hago todo manual, así, bueno, pues te vas a llevar más tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que no sé, no, pues es que yo no sé cómo voy a saber. Bueno, muy simple, como le hacemos con cualquier otra tarea, ¿verdad? Busco recursos aquí, por ejemplo, le puedo poner cómo incluir un índice en Word. También dependiendo de qué versión de Word tenga, ¿verdad? Porque no, que tengo 2019 el Word. Bueno, le pongo aquí el 2019, 2016, el que tenga, ¿verdad? Y aquí dice, ahí dice automático y me dice cómo crearlo, ¿verdad? No, pues que yo no sé cómo poner los títulos. Bueno, le pongo aquí cómo incluir los títulos. Cómo formatear en tipo de letra todo un documento de Word, cómo insertar imágenes y ponerles abajo una notita, etcétera. Entonces, podemos, si es que ya no nos acordamos, ¿verdad? Usar las herramientas que hay, los recursos más bien que hay en diferentes sitios y blogs y todo
todo eso, a canales de YouTube, etcétera. Entonces vamos a emplear las herramientas, porque en el trabajo, pues así va a ser también. ¿Qué va a pasar si yo estoy en el trabajo y no sé cómo se hace algo? Entonces busco en internet, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado cuando estoy trabajando es no copiar y pegar. Un alumno me comentaba que una tarea de un programa que se les había pedido, dice, no, yo no sabía, pero yo copié y pegué en Java para una calculadora. Bueno, pues resulta que traía virus el programa, ¿verdad? Entonces la computadora se le hizo muy lenta, hasta que ya no podía, dice que ya ni siquiera podía entrar a internet y tuvieron que formatearla. Y cuando la escanearon, le marcaba el virus en el programa de la calculadora, ¿verdad? Que algo tenía. Le digo, es que tú nomás copiaste y pegaste, pero no sabes ni qué copiaste ni qué pegaste. Hay que revisar también lo que copiamos y pegamos, porque en una de esas hasta le mandamos información a los hackers, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Entonces, recuerden, este protocolo que ya teníamos, no hay que quitarlo. Las viñetas sí hay que quitarlas. Cada uno de estos puntos principales son títulos, título 1, estos son subtítulos o título 2. Y ya no eliminarlos, irle agregando las siguientes tareas que me vaya pidiendo, ¿verdad? Entonces, acá en el diseño que me dice la actividad, donde yo diseño el instrumento, entonces voy a entregar aquí en Word, lo voy a colocar nada más como ejemplo, ¿no? O sea, voy a entregar aquí un diseño, no sé, por ejemplo, de entrevista. Diseño de la entrevista, y aquí voy a decir, pregunta 1, pregunta 2 y así, ¿verdad? Bueno, no le voy a poner pregunta 1, pregunta 2, ¿verdad? Le voy a poner la pregunta en sí. Por ejemplo, le voy a poner, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio de cada materia? Sí, eso preguntaría en una entrevista. Y así, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Este sería mi diseño de entrevista. Pues que voy a hacer observación. Bueno, observar. ¿Qué quiero observar? Y aquí le pongo un rollo. No quiero observar esto, lo otro, ok. ¿Qué voy a registrar? Pues las variables X y Y o las que sean, ¿verdad? Voy a registrar las variables X y Y, las fechas, los procesos o lo que yo quiera registrar, ¿verdad? Lo que sí es que no lo puedo dejar en blanco, porque entonces no quiere decir que no voy a registrar nada. Y lo mismo para el cuestionario. Para el cuestionario sería lo mismo. Las recomendaciones para un cuestionario, para una encuesta, para una entrevista, perdón, son de 15 a 25 preguntas, 25 como máximo. En el caso del cuestionario, se recomienda que sean preguntas abiertas y cerradas. En el caso de la entrevista, que sean preguntas abiertas. Sí, no sé si alguien tenga alguna duda
¿Algún comentario? Observación. De parte, profe, pues creo que con esta clase ha quedado un poco más claro en realidad cómo es que se va a desarrollar el proyecto. Ajá, Como puedo observar, pues en mi proyecto en lo personal se ha ido bastantes este, áreas de oportunidad o sugerencias, como quiera que sea. sí, ajá, Pero creo que en esta clase pues sí está un poco más detallado de cómo en realidad tiene que ir proyectado, pues, vaya el proyecto, ¿no? La investigación. sí, En realidad, bueno, en lo personal había varias cosas que sí yo no tenía ni idea, sí me ha costado algo de trabajo esta investigación, pero creo que ahorita pues sí ya he aclarado varias varias dudas con dudas. esta clase. Es que, bueno, miren, yo estudié una maestría en pedagogía y dentro de esa materia, de esa maestría nos enseñaban a la observación, investigación, para entender los procesos, se le llama cognitivos de los estudiantes, ¿verdad? O sea, cómo aprendo. Y nuestro modelo es semipresencial, que significa que yo tengo que apoyarme en la plataforma para que en la asesoría yo sepa de qué vamos a hablar. Y si me surgieron dudas, en la asesoría pueda expresar, oiga, fíjese que yo en el tema leí esto, pero no lo entendí. Si venían prácticas, porque hay materias que son prácticas, como gestión de base de datos, que es práctica, vienen unas prácticas, yo doy ahorita esa materia y resulta que ningún alumno la hizo, entonces digo, entonces, ¿qué vemos en la asesoría, verdad? No va a haber dudas porque nadie leyó y eso yo creo que es lo que falta a veces de las materias, ¿verdad? Dedicarles el tiempo a la lectura para entender y no llegar a la asesoría así como que a ver qué nos dice el profe, ¿verdad? Porque luego sí sucede, ya algunos alumnos que son mis tutorados ya me comentaron, oiga, profe, fíjese que el maestro fulanito no nos da nada de lo que viene en plataforma. Dice, no, eso no, eso ya es muy viejo, no le hagan caso, van a hacer lo que yo les diga aquí en la asesoría. Y digo, ah, caray, ¿y qué tal si alguien no entra a la asesoría? Y si no revisa la grabación, pues ahora sí que ya se amoló porque hasta las actividades cambiaron y pues no podemos cambiar las actividades, ¿verdad? O sea, para eso está la materia. De hecho, no tenemos acceso a cambiarlas. O sea, si yo cambio, por ejemplo, esta actividad, sería nada más de forma verbal. Y si alguien no se conectó, obviamente, pues no va a saber ni qué va a hacer. No va a saber que yo la cambié. Y eso, pues sí, puede acarrear problemas, ¿no? Entonces, y esta materia en particular, pues es como un repaso, así lo veo yo, de lo que se vio en investigación en ciencia y tecnología. O sea, los instrumentos, las preguntas de investigación se veían allá, este, el tipo de investigación, la problemática, todo eso se vio allá, los conceptos. Y veo yo que pues a muchos ya se les olvidó, ¿verdad? De qué implicaba un planteamiento, qué un problema. Y muchas veces buscamos la solución en lugar de buscar el problema. Ahorita tengo dos alumnos que están para presentar su tesis y uno de ellos me decía que iba a ser un sistema, ¿verdad? Y le digo, ¿pero por qué va a ser un sistema? No, pues es que para darle solución a un problema, le digo, pero tú ya pensaste en la solución y en realidad deberías primero identificar el problema. O sea, empezamos al revés. Le digo, y así pues no aprendemos, ¿verdad? Porque es como
El que sabe hacer algo, por ejemplo, el que sabe programar, el que sabe programar muy bien, pues su tesis la va a hacer de programación. ¿Qué va a aprender? La verdad no va a aprender mucho. En cambio, si yo digo, ay, es que mi punto débil son las bases de datos, pues lo ideal sería que mi tesis fuera de base de datos, porque me va a obligar a estudiar. Y créanme que aprende uno mucho, ¿verdad? De hacer algo que desconocía o que nunca había visto. En la mañana me preguntaba un alumno, ¿cuál es el mejor lenguaje, profe, para aprender a programar? Le digo, es que no hay lenguaje, o sea, no hay un lenguaje mejor que otro. Mejor aprende a programar. O sea, analiza problemas, haz algoritmos, y vas a ser bueno, ¿verdad? Es como el carpintero y el ebanista. El carpintero hace muebles, el ebanista los repara, o sea, no solamente los hace, sino que también los desarma. A mí, aquí en San Luis de la Paz hay un señor que es ebanista, me sorprende cómo le llevan roperos, vitrinas, y este cuate las desarma todas. O sea, yo digo, híjole, yo creo que si yo hiciera eso ya no sabría ni cómo armarlo. O ya me hubiera echado la madera, ¿no? Porque vienen con clavos y vienen con ensambles, y este señor me sorprende porque pues lo desarma totalmente. ¿Por qué? Porque él aprendió, o sea, no cómo se hace el mueble, sino la madera, cómo tratarla, cómo pegarla, porque tiene su ciencia, ¿verdad? No es así como que échale pegamento y ya. No, o sea, tiene su ciencia. Yo creo que, por ejemplo, todos en alguna ocasión hemos usado el resistor 5000. Yo no sabía cómo se usaba el resistor 5000. Una vez quise pegar unos zapatos y los pegué y no pegaron. Y le dije a un amigo que repara calzado, le dije, fíjate que quise reparar unos zapatos y no quedaron. Le dije, ¿y qué le pusiste? Resistor 5000. Dijo, pero ese es bueno, o sea, ¿por qué no pegó? Y luego le digo, pues mira, le hice así, así, así. Y dijo, no, es que así no se usa. Dijo, tienes que primero aplicar el pegamento a las dos partes que vas a pegar y luego lo debes de dejar secar. Cuando ya veas que ya no está pegajoso, le pones la mano y dices, ya no se me pega la mano. Entonces en ese momento unes las dos piezas con mucha fuerza y se van a fusionar las piezas. Y así le hice y sí, o sea, ahora sí pegó, pero con ganas, ¿verdad? Y yo lo que hacía era ponerle el pegamento a las dos partes y unirlas, pero el pegamento todavía estaba líquido, ¿no? O sea, todavía se sentía líquido. Y dice él, no, es que tiene que secarse. Ese se llama pegamento de contacto. Y todos los pegamentos de contacto son así. O sea, tienes que esperar a que sequen porque pegan al contacto, pero no porque los eches y ya los juntas se pegan, ¿no? Dice, tienes que esperar el proceso que tiene para pegar. Y bueno, eso yo no lo sabía, ¿no? Y ahora siempre que pego tenis o calzado, ya sé cómo pegarlo y pegan súper bien. Y nunca me habían quedado tan bien, ¿verdad? Como antes pues como yo no sabía, pues yo nomás le echaba y vámonos, y resulta que no pegaba. Entonces, les pido mucho que revisen la retroalimentación, no borren nada, agréguenle nada más lo que debe de llevar. Si no está formateado su documento, formatéenlo de nuevo. Si no saben cómo agregar índices, justificaciones, etcétera, busquemos los recursos, y si no, pues alguien que me mande un correo, un mensaje, le mando un video, ¿verdad? Donde lo puede checar cómo hacerle para que Word haga el trabajo por mí, ¿verdad? Para que no me lleve tanto tiempo.
Entonces, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Cuídense mucho y estén muy pendientes de no atrasarnos porque ya estamos por terminar, ¿verdad? El cuatrimestre. Y luego los puntos finales pues son los más importantes porque a veces valen más que las actividades anteriores. Y también porque